Hola, espero que estén tan emocionadas y ansiosas como nosotros lo estamos cada- con cada episodio en el que tenemos la oportunidad de contarles estas historias. Somos escritoras amateurs, así que disculpen si a veces cometemos algún error. Lo cierto es que todos estos cuentos vienen desde el corazón. Y después de escuchar el cuento de Gertrudis y Felipe, eso me hace pensar en la intensidad de este amor. Era tal que Gertrudis prefirió morir por un golpe de dulzura a pasar el resto de su vida sin Felipe. Un amor tan intenso, ¿debemos celebrarlo o padecerlo? No lo sé. Lo cierto es que te deja una huella imborrable, te transforma por completo, altera tu vida de alguna manera, para bien o para mal. Por eso decidí, en esta ocasión, traerles este cuento que toca obviamente el tema del amor y también del desamor. ¿Y en qué nos convertimos después del amor avasallante, apasionado, que termina? Se llama Viento de Octubre. Le gustaba acompañar a su mamá al mercado cada tarde, en especial cuando el aire cambiaba y era más ligero y húmedo. En ocasiones se condensaba sobre las calles, en una niebla espesa e inmóvil que se rompía como un algodón de azúcar cuando la atravesabas. A lo lejos vislumbraba las flores naranjas y púrpuras que moteaban las paredes grises del mercado San Pascual. En el frente había camiones de redilas estacionados, cargados de flores, listas para despacharlas a las marchantas, y de ellos se desprendía un polvo colorido que revoloteaba en el ambiente y se mezclaba con un aroma, ese olor que le recordaba al cementerio, a las lágrimas, especialmente las de su madre cuando sepultaron a su abuelita, doña Meche. Y es que en esas fechas siempre iban a comprar todo lo necesario para armar el altar de muertos: calaveritas de azúcar y chocolate, rama tinaja, papel picado y, claro, las flores de muerto. Así les decía su mamá. Y por eso ella se imaginaba a su abuelita en aquel desconsolador velorio, con su piel lánguida, los párpados cerrados y su boca de guayaba. Se había llevado sus galletas con ella, sobre una cama de flores de muerto. Y después, nada. Ya no era nada. Ya no era esa cocina humeante en donde tatemaba tomates, cebolla, chiles, pepitas. Y esa fragancia a cenizas se mezclaba con una dulzona como de caramelo quemado, con las especias picantes y la manteca frita. Esa alquimia de la que solo su abuela tenía el conocimiento se había hundido en la tierra con su cuerpo. Y en ese viaje al mercado su mamá siempre le compraba jamoncillos con formas de cazuelas o picaditas, pero que sabían dulces en la boca. Caminar por los pasillos era uno de los recuerdos más aromáticos y multicromáticos de su infancia. Ahora, ese sabor en su boca era amargo, particularmente en las mañanas, cuando trataba de abrir los ojos con dificultad. Dejaba los párpados entrecerrados para acostumbrarse a la luz taimada del amanecer que se colaba por las cortinas ya desgastadas por los años. Se levantó y recordó turbiamente que había alguien a su lado. Fermín estaba acostado con todo su peso, sus vísceras y sus gestos predecibles, como copiados de otros, y sintió el cansancio de los años, el que te apaga la carcajada,
el que mueve las comisuras de tu boca hacia abajo, que no te deja levantar bien los brazos para bañarte, para maquillarte, y terminas exhausta después de hacer pequeñas cosas cotidianas, hablar, caminar, llegar a tu trabajo, sonreír a los compañeros, al marido. Allí estaba Fermín, el buen Fermín, el que parecía agonizar cada hora en su simpleza. Era un hombre plano, de líneas rasas y sencillas. Todas las mañanas se sentaba en el borde de su lecho y le daba un pequeño sorbo al agua que dejaba al lado en la mesita de noche. Se calzaba las sandalias y caminaba al baño, dejando la puerta entreabierta. Ella se incorporó con la misma pesadez que hacía unos minutos había notado en Fermín, pero al empujar la puerta del baño, Fermín se había evaporado. Únicamente se encontró con su propio rostro pálido reflejándose en los espejos. Entonces, asustada porque no entendía por dónde se había salido, gritó su nombre 2, 3, 4 veces y entonces recordó. Tenía 17 años. Las flores de muerto otra vez salpicaban las calles húmedas de su pueblo. Los aromas de flores, azúcar, incienso y fruta podrida se le filtraban en la piel, a través de sus poros, hasta llegar al hueso, a las pupilas, a los pulmones. Alrededor se levantaban las construcciones de concreto de colores ocre y rojizo, típicos de los pueblos coloniales, y parecían una continuación de los pétalos de cempasúchil y del moco de guajolote. Al fondo el cielo lucía recién lavado, cargado de nubes grisáceas que se licuaban en el naranja del atardecer. Fue cuando vio a Roberto por primera vez. Estacionaba su auto a un lado de ella. Algo la hizo detenerse y alcanzó a ver a un hombre de piel como la canela que le ponían al café de olla. Sus ojos, en cambio, eran más claros, como la mermelada de nanche que preparaba su abuelita, doña Meche. Le incomodó la tibieza de sus mejillas y el revoloteo de su vientre. Aceleró el paso para dejar atrás a ese hombre. Cuando entendió que Fermín no estaba, salió del baño y se encaminó a la cocina. Unos ventanales que componían 3 paredes estaban manchados, ambarinos, quizá por el tiempo o por el cochambre, y los adornaban unas plantas, con sus hojas que colgaban desde sus macetas en el techo. La cocina era el centro de su vida, verde y llena de aromas, como cuando era niña. Reconoció a su mamá sentada frente a la barra, mirándola de esa manera que te recordaba un pecho amarillo, tibio y quieto, descansando en su balcón. Su mamá era una mujer de palabras suaves y uñas blancas. Siempre tenía los ojos acuosos y listos para reír. Le iba a preguntar a su mamá qué le hacía para desayunar. Sin embargo, ya sabía la respuesta que le daría: un café negro y un huevo frito, con una picada de salsa roja. Se inclinó para sacar el sartén, y cuando lo colocó en la estufa, su madre ya no estaba, como Fermín hacía un rato. ¿Qué les pasaba? ¿Acaso le estaban jugando una broma? Se sintió desorientada, como cuando Roberto entró a su salón de clases en el bachillerato del pueblo, con su sonrisa de amanecer y su mirada como de sol, ese que entibia y hace brillar todo, pero si te quedas demasiado tiempo bajo él, te quema. Carraspeó y toda la clase volteó a verlo. Puso su portafolio en la silla y se presentó como el maestro Roberto San Gabriel. Desde ese momento, cada día era un despertar iluminado, porque vería los ojos de sol de Roberto. Sentada en la primera fila podía sentir el calor del aliento que desprendía al hablar, y olía a fresas con un toque de perfume amaderado y tabaco. A veces la miraba al dar su clase y sentía que iba más allá de su rostro, que se arrastraba debajo de su blusa blanca de la escuela,
en donde sus pechos aún tiernos temblaban, se exaltaban por un toque. Imaginaba sus manos acariciando su piel virgen, de montaña inexplorada, sus senos y después hacia abajo, al centro de su placer. Aquel día ella le llevó su libreta a su escritorio y como cada vez acercó su cadera al hombro de él, quien no se incomodó, al contrario, con un movimiento ligero, casi imperceptible, rozó su pierna desnuda entre la falda y la calceta y escribió en su libreta un muy bien, junto con te veo al atardecer en la esquina del mercado San Pascual. Llegó cuando un sol más oscuro y denso caía en el horizonte. Roberto ya estaba estacionado allí. Al subirse a su auto, ese vaho a fresas y tabaco inundó su nariz, opacando el olor a carne molida y piloncillo del mercado. Hablaron de algunas trivialidades de la escuela, mientras conducía a quién sabe dónde. No le importaba, su sangre galopaba furiosa a su cabeza, a su pecho, y la voz de él era como el canto de los pichones o del borboteo del aceite caliente, hipnótico. De pronto la besaba. Seguía en el carro. Con delicadeza le desabotonó la blusa y llegó a donde ella había soñado. Y fue tan delicioso como las galletas de guayaba. Su lengua quemaba y hacía gemir cada rincón de su cuerpo en lugares que no sabía que tenía, de una forma intensa, como si el sol ardiera en un fenómeno astronómico, hasta que un dolor intenso debajo del ombligo la hizo volver. Ella empezó a cocinar. Ya no le prepararía nada a Fermín ni a su mamá. Se habían ido, aparentemente. La luz de afuera se hacía más intensa. Ya no era la luz tímida del despertar. Era brutal. Devastaba cada borde, cada superficie por la que se arrastraba. Fermín y ella no tuvieron hijos. 3 intentos que terminaron en sangre y carne molida, a pesar de los remedios e infusiones de su abuelita, doña Meche, hasta que su cuerpo empezó a enjutarse. Entonces enterraron ese deseo. Quizá no era para ellos, por eso se acompañaron en sus abandonos y dubitaciones. Recordó nuevamente a Roberto. Era un hombre intenso como ese sol de mediodía que invadía todo y del que no podías ocultarte. Te perseguía hasta hacer arder tu cuerpo. Él estaba casado. Recién, eso supo poco tiempo después. Aún así continuaron sus encuentros en el carro, en ocasiones en algún motel del camino al pueblo vecino. Las camas manchadas de fluidos de otros eran irrelevantes ante la excitación de su cuerpo mojado sobre ella. Pero la fantasía de estudiante se terminó cuando supo que estaba embarazada. Roberto lanzó fuego. Eran más como explosiones solares que calcinaban su felicidad. No podía tener un hijo con ella. Su propia esposa estaba embarazada también del que sería su primogénito. Ella insistió en querer conservarlo. Quizás si nos hubiese cedido al furor de ese sol, ahora no estaría sola, persiguiendo fantasmas en su casa de mierda, en su cama chillona y amarilla. La clínica se veía aterradora. Una luz azulada y artificial parpadeaba por momentos y lograba ver las sillas oxidadas en las orillas, la recepción de madera carcomida por el moho y las polillas, cubría a una mujer carcomida por el tedio y la vejez. Recordó la sangre. Fue la primera vez que vio tanta sangre brotando de aquel espacio que antaño fuera el lugar favorito de Roberto. Ya no era placer, era sangre y dolor, mientras se hundía en un sueño lechoso que entumecía sus manos, sus piernas, su cabeza. Cuando despertó, estaba sola en esa habitación pestilente. Le dijeron que su acompañante solo la había registrado y se había marchado sin pagar los gastos. Así que no podían darle de alta, pues había una cuenta por saldar.
Tuvo que hablarle a su abuelita. Sus padres no hubieran entendido. Ella siempre pensó que por eso ya no pudo tener otros hijos. Roberto no regresó más a la escuela ni a la esquina del mercado. No lo volvió a ver en el pueblo. Algunos que sabían la verdad, porque los habían visto, desparramaban rumores. Otros más que creían a Roberto intachable, decían que el embarazo de su esposa se había complicado y tuvieron que irse de la ciudad. Lo cierto es que nunca más un viento de octubre lo llevó de vuelta a ella. Así que se le fueron cayendo los pétalos hasta que se pudrió. Cada otoño despertaba solo durante esa estación y luego volvía a morir hasta que llegó Fermín. Terminó de desayunar y caminó de regreso a su habitación con pesadez. Quería ver de nuevo a Fermín, a su mamá, a su abuelita, a sus hijos abortados, pero el otoño ya no llegaba. Se había instalado un sol como de verano. No le gustaba, le recordaba a Roberto. De pie frente a su cama, notó las sábanas arrugadas y las tomó con cuidado para anudarlas de tal manera que simularan una cuerda, y las colgó de las vigas de su techo, por las que corrían apresuradas las cucarachas, emitiendo un sonido que le recordaban las voces de los hijos que no nacieron, de Fermín, de su mamá, de doña Meche, que ahora tenía la certeza de que estaban muertos, y sus gemidos de gozo que se confundían con los de Roberto. Todo le mordisqueaba el alma. En un momento anodino quedó colgada, su cuerpo viejo pendiendo, mientras exhalaba el viento remanente de octubre. 2024, al toque de la una, podcast. Todos los derechos reservados. El contenido de este podcast, incluyendo audio, guiones y cualquier material adicional, está protegido por leyes de propiedad intelectual. No se permite la reproducción, distribución o modificación de este contenido sin el permiso expreso de las creadoras del podcast. Gracias por respetar nuestro trabajo y por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.